Hola a todos, me llamo Isabella y yo he escogido Tlún Uqba Orbis Tertius y 3 versiones de Judas de el libro Ficciones, la colección de cuentos de Borges. Y yo he escogido estas 2 historias porque tienen temas muy diferentes y yo he pensado que sería muy interesante analizar estos temas de una perspectiva cristiana según el capítulo de Tom L. Carey. El primer cuento es Tlún Uqba Orbis Tertius y esto es un cuento sobre un país que no existe en realidad, solo en un libro revisado, una enciclopedia. Y el país está creado por un grupo secreto de hombres como los masones que existen hoy. Y la idea de la historia es que materialismo no existe y entonces los sustantivos también no existen. Y esto es muy interesante sobre pensar porque hay muchas preguntas con este tema. ¿Qué pasaría si viviríamos en un país o una región en el que los objetos materiales no existirían y no tuviéramos nombres para describir las cosas? La otra idea importante con esta pregunta y este tema es cómo los idiomas pueden influir nuestra perspectiva del mundo. Con estos temas podemos empezar a analizar esta historia de una perspectiva cristiana. En el país, Dios no puede existir porque no existe una realidad fuera de la imaginación. Para un cristiano es muy difícil imaginar un mundo como esto, pero Borges ha creado esa imagen para nosotros y podemos tener una mejor idea de esta sociedad. Y para nosotros, las cosas son una parte natural de nuestra vida y es muy difícil pensar cómo describir cosas sin sustantivos. Yo pienso que los ciudadanos de Tlún y Toro Uqba sentirían muy vacío porque Dios no puede existir y también hay preguntas de la existencia de los humanos seres y si ellos existen en realidad en la historia. ¿Qué es la existencia? Si todo en el universo solo existe bajo la noción de que está imaginando o percibiendo en ese mismo momento. Como un lector cristiano es muy difícil imaginar un mundo como esto, especialmente un mundo sin Dios, pero Tom L. Carey nos ha dado una descripción una cita. As educated Lutherans, we have the freedom to engage opposing views. It is often by encountering opposition that we see the truth with greater clarity. Hay muchos visos diferentes en la historia y en el texto podemos usar las ideas a analizar la historia y para encontrar a Dios en la historia sobre un país en que Dios no existe. Esta ciudad y este país me recuerdan a un lugar en que no quiero hacer o vivir o existir, pero la historia nos revela una forma de pensar de los demás para que podamos entender y ser la gracia que necesitan las personas con esta forma de pensar y este visto del mundo. Y esto es muy importante para mí, este tema, idea de sea la gracia para otras personas. La segunda historia que he escogido es 3 versiones de Judas y esta historia también es muy interesante a leer y analizar y también es un poquito más fácil a la otra historia porque está basado poquito en la Biblia y muchos de nosotros sabemos de esta historia. Hay 3 versiones de Judas en esta historia
La primera versión es el reflejo de Jesús. La segunda versión es más similar a Jesús, pero el opuesto. Él ha sacrificado las cosas malas, las cosas buenas del mundo para las cosas malas como el dinero. Y la tercera es superior a Jesús. Y esto es muy interesante analizar. Es un proceso y desarrollo de las creencias de Borges, yo pienso, porque podemos ver las piensas de Borges a través de su historia y de la historia de las tres versiones de Judas. También Borges nos trae a una perspectiva diferente del mundo y a la Biblia. Borges no está hablando solo sobre la historia, pero también sobre temas como la predestinación y el libre albedrío. Y podemos preguntar de la perspectiva de Borges, ¿fue lo que Judas ha hecho de su libre albedrío o fue algo que Dios le exigió y le llevó a ello en una especie de predestinación? La primera versión de Judas es explorar el tema de predestinación y no culpa está dado a Judas porque solo es un acta de Dios para completar su obra en el mundo. La segunda versión es el opuesto y para mí es una exploración del libro albedrío porque Judas también se sacrificó, pero de su propio libre y por el amor de cosas malas del mundo, como ya he dicho. Y en la tercera versión, Judas parece superior a Jesús. Eso es muy difícil a analizar, pero es una manera de explorar la voluntad de Dios por Judas y Jesús y un cambio de la perspectiva que ya tengo o lo que ya tuviera en el pasado. Esta historia es mucho más fácil de analizar de una perspectiva cristiana también, porque como cristianos sabemos que las ideas en esta historia no son bíblicas, pero podemos ver el concepto de gracia que Carrie L. Tom ha mencionado en su capítulo, porque no importa si fue Jesús o Judas quien hizo el sacrificio, en este cuento de Borges todavía se encuentra la gracia a través de la salvación de la humanidad. Y esto es muy importante porque podemos usar este concepto de gracia para otras personas. Fue muy interesante analizar las dos historias de una perspectiva diferente que antes. Y para mí es una gran bendición a analizar y a aprender sobre Dios en la universidad porque esto no es posible en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en mi universidad en Austria y en la República Checa es muy difícil porque muchos de los profesores son ateos y también los estudiantes. Y estoy siempre agradecida por la oportunidad a estudiar en Concordia y para aprender más sobre mi fe a través de los artes, de las ciencias y de la vida en general. Muchas gracias.